Hola, ¿cómo están? Fundamental es que antes de que sigamos avanzando en los temas, es que comprendan dónde están ubicados cada uno de esos temas y a dónde recurrir para ampliar cada concepto. Si bien se los voy a decir en cada clase que tengamos, es bueno que tengan un panorama general. Por lo menos a mí me resultó más fácil cuando analicé la ley por completo y entendí las diferentes partes que la componen desde el punto de vista del hecho imponible, para luego ir agregando a cada una de esas partes los artículos que iba leyendo y tanto la ley como lo que acompañaba en su respectiva parte en el decreto reglamentario. Entonces lo que yo le propongo es que veamos a grandes rasgos qué compone al hecho imponible desde el punto de vista de la ley, para que después todo lo que vayan adquiriendo sepan dónde incluirlo. Y también les traigo una estructura de liquidación del impuesto para que entiendan eso que van leyendo, en qué parte de la liquidación que van haciendo está. Entonces es mucho más fácil de entenderlo y ya se hacen una idea general de cómo algo afecta a lo que están haciendo. Entonces, partamos de que cuando hablamos de objeto, hablamos de todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas, sesiones y divisas, etcétera. O sea, más bien punto suspensivo, que es el criterio general, lo que se refiere el artículo 2, que son ciertas enunciaciones que hace que no cumplen algunas con el criterio que hablábamos cuando son realizadas por personas humanas, no cumplen con la periodicidad, permanencia, habilitación, pero están enunciadas, con lo que se encuentran las categorías, y como hay cosas encuadradas o ganancias encuadradas dentro del objeto, hay algunas que el legislador dijo en ciertos casos van a estar exentas. Por eso hay que estudiar las exenciones como parte del objeto. Por otro lado, cuando hablamos del sujeto es fundamental estudiar residencia. Esto para las personas humanas. En cuanto a las personas jurídicas vamos a analizar otros aspectos, pero estoy hablando en términos generales y de lo más importante, lo más largo. Cuando hablamos de fuente, tenemos el criterio general que dijimos, ¿no es cierto?, los hechos que se producen dentro de la República Argentina. Tenemos ciertas enunciaciones que de por sí hace la ley diciendo esto es de fuente argentina. Y luego tenemos los casos de presunciones. Además de toda esa serie de artículos y un montón de párrafos que incluye el tema de exportaciones, precios de transferencia y demás. Pero bueno, eso queda para después. Y por último tenemos los criterios de imputación o el aspecto temporal, que tiene que ver más que nada con la forma de imputar ganancias y gastos de acuerdo a la categoría y ciertos casos especiales que se dan y están expresamente detallados y enunciados. No les voy a decir un artículo porque a lo mejor todavía no tienen la ley nueva y cambió la enumeración de los artículos, pero cuando vayan a la parte de criterio de imputación van a encontrar fácilmente cuáles son esos casos especiales, porque es como una continuación. Bueno, ya que entienden a dónde recurrir cuando quieren ver el objeto, cuando quieren ver el sujeto, cuando quieren ver el tema de la fuente, cuando quieren ver la imputación, les aclaro que les conviene y corresponde que cuando lean un artículo vayan a su relacionado en el decreto reglamentario. ¿No es cierto? Vamos a ver la estructura. ¿Qué les parece? La estructura de la liquidación es básicamente suponiendo que hay 4 categorías, o sea que la persona, esto sería para una persona humana, suponiendo que obtiene ganancia de las 4 categorías, hay un artículo que me establece deducciones para todas las categorías y a su vez cada categoría tiene sus propias deducciones especiales. Por lo que tengo que hacer es sacar una ganancia neta de cada categoría. Es decir, ¿qué es ganancia neta? Lo que obtengo de ganancia, resto esas deducciones que me permite esa categoría
y en cada categoría esa ganancia neta que tengo las sumo. Así obtengo la suma de las 4 categorías o el conjunto de ganancias de las 4 categorías. A eso voy a poder restar lo que se llama deducciones generales y gasto de sepelio, que aparece de manera separada como una deducción más. Y voy a llegar a un subtotal antes de deducciones personales. Hablamos de un subtotal antes de deducciones personales porque estas no pueden hacer que el impuesto quede negativo. Tengan en cuenta eso. Si bien no es parte de la clase ni el propósito que entiendan eso, recuérdenlo para posteriores clases. Si tengo, después cuando hagamos la liquidación, les voy a explicar qué pasaría si tenemos deducciones personales que pueden hacer que quede negativo. Dentro de las deducciones generales van a tener igual. Es decir que al subtotal que tenemos acá le vamos a aplicar un porcentaje y vamos a ver cuánto nos podemos deducir. Simplemente como aclaración, sigamos con la estructura. Restamos deducciones personales y a lo que obtenemos se le llama la ganancia neta sujeta a impuesto. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay más nada por hacer, lo que nos queda es calcular cuánto es el impuesto no a pagar, sino el impuesto determinado. ¿Y por qué le digo que no a pagar? Porque la ganancia neta sujeta a impuesto es a la que se le aplica la escala del artículo 90, ahora artículo 94, y me establece, de acuerdo al importe de la ganancia, un monto fijo y una alícuota a aplicar sobre la diferencia que excede a esa ganancia. Entonces, me da el impuesto determinado. No es el objetivo aprender a calcular el impuesto, sino que entiendan la estructura. Por eso simplemente digo que aplicando escalas y alícuotas se obtiene el impuesto determinado. Este impuesto es el que, si no tuviera nada que me reste, sería el impuesto a pagar. Pero las personas pagan anticipos, sufren retenciones y en sus cuentas bancarias se les debitan lo que es impuesto a los débitos y créditos bancarios. Por ser pymes, pueden tomarse el 100% de estos conceptos. Estamos hablando de impuesto a los débitos y créditos. Entonces, una vez que restamos esto, tenemos el impuesto a pagar, o bien también nos podría dar un impuesto a favor o un saldo de libre disponibilidad, digámoslo así. ¿Cómo podemos entender mejor esto? Y bueno, a través de un ejemplo. Supongamos que una persona obtiene ingresos de primera categoría por 650.000 y de cuarta por 220. A su vez se puede deducir de la primera categoría 150 y no hay deducciones en la cuarta. Puede deducir en concepto de deducciones generales 50.000 y en concepto de deducciones personales 320.000. Ingresó 33.000 pesos en concepto de anticipos y sufrió retenciones por un importe de 5.000 y bueno, y todo lo que dice ahí. Que tiene pago cuenta 3.600. Tenemos, como les dije, las ganancias, rentas, enriquecimiento de una categoría menos sus deducciones nos da la ganancia neta. Tenemos de la primera categoría 500.000, de la cuarta no hubo deducciones, es lo mismo que la ganancia 220.000. La suma de todas las categorías nos da 720.000. ¿Qué habría que hacer con esa suma de ganancias? Restar las deducciones que nos permite la ley. ¿Y cuáles deducciones? Ya nos restamos las deducciones que permite cada categoría, las comunes a las 4 categorías, y por lo que llegamos a la suma de todas las ganancias. Queda restar las deducciones generales con límite sin límite, que son 50.000. Ahí recuérdense que tenemos un subtotal para poder calcular las que tienen límite, pero a efectos didácticos y avanzar más rápido, también ya restamos las deducciones personales y llegamos a una ganancia neta sujeta a impuesto de 350.000. Aplicando el artículo 90, como dije ahora 94, llegamos a un impuesto determinado de 81.900. Por si quieren entender mejor, se los digo rápidamente porque creo que lo dejé medio confundido cuando les expliqué antes cómo determinar el impuesto determinado. La escala dice que para 320.000 pesos tengo un monto fijo
de X valor. Entonces, ese X valor ya es parte del impuesto, es el impuesto fijo. La diferencia de 320 con lo que tenga, le voy a aplicar la alícuota del 35%. Es decir, que estoy aplicando la alícuota del 35% sobre 30.000 pesos. Y ahí obtengo mi impuesto variable. La suma de ambos me da este impuesto determinado, que es de 82.900. Al cual le voy a restar lo que llamamos ingresos directos y pago a cuenta, que tienen un orden que vamos viendo después para restarse, pero a efectos didácticos los sumamos en una sola bolsa y restamos al impuesto determinado y nos da un impuesto a pagar de 40.300. ¿A qué me refería hoy cuando decía que las deducciones personales no pueden dar un impuesto a favor, o quebranto se le llama? A que si tengo ganancias netas de todas las categorías, 720.000, resto de deducciones generales, de 50.000 me va a quedar 670. Y supónganse que tengo deducciones personales por 1.000.000. No puedo, solamente me resto los 670 hasta que el impuesto quede en cero. Y ahí sí, después me puedo restar esto y quedaría como un saldo a favor de 42.600. Pero solo puedo hacer que llegue hasta cero. Y les doy un plus. ¿Qué pasa si tenemos fuente extranjera? ¿A dónde va la fuente extranjera? Porque dijimos que tenemos dos tipos de ganancias que pueden provenir, no dos tipos de ganancias, pueden dos tipos de fuentes. Bueno, la ganancia de fuente extranjera luego se suma a todas las ganancias y se procede a hacer la liquidación para llegar a esta ganancia neta sujeta a impuesto. Ya veremos un caso. Si a alguien le quedó alguna duda, por favor comente, y no se olviden que estoy dando un curso al cual pueden suscribirse siguiéndome en las redes. Y bueno, no olviden de suscribirse para estar atento a todas las novedades y a las nuevas clases que doy. Y por favor, denle un like, así sé que les gustó. Y estamos próximamente tratando un siguiente tema. Que tengan unas muy buenas tardes, una muy buena mañana o unas muy buenas noches. Depende del momento en el que estén mirando esto. Así que saludos.